Bien, entonces vamos digamos, a mirar un ejemplo de un diseño, pues, de cómo se va, eh, digamos, definiendo el diseño de un reductor de dos etapas. Y ustedes ven en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha, están viendo una representación que se llama esquema cinemático, ¿sí? No sé si ustedes ya lo han visto anteriormente. Sí, profesor, lo hicimos en el primer proyecto, pues fue algo muy básico, pero sí lo hicimos. En ¿Cuál el, en fue? el, en el tercer proyecto, qué pena. ¿Y qué tema usaron? ¿Qué máquina representaron ahí con ese esquema? Transmisión por correas. Ah, bueno, listo, perfecto. Sí, este es una forma de representar un sistema mecánico con símbolos y, por ejemplo, cuando se realizan procesos de diseño conceptual, es bastante útil porque sencillamente utilizamos los símbolos. Eh, y es un punto de partida para el diseño, ¿no? Como ustedes ven, pues están las representaciones, pero faltaría el detalle. Entonces, eso es lo que se quiere ir mirando, cómo se va desplegando el diseño, obteniendo las diferentes, inclusive algunas dimensiones. Recuerden que todo lo de cálculo estructural pues viene después, viene con las materias de diseño de máquinas. Pero aquí sí vamos a acostumbrarnos a tratar de mirar cómo se proponen las geometrías de la gran mayoría de elementos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí en color azul, pues la carcasa, ¿ya? Esa carcasa pues va a tener unos alojamientos para los componentes que ustedes ven acá, que serían los rodamientos. O sea, en este caso tendremos rodamientos en esta parte, o ese símbolo es de rodamientos, ¿sí? Por otro lado, esta línea gruesa, pues es la representación de eje, ¿sí? Esta X representa bueno, aquí tenemos un engranaje. Si le colocamos un Z, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Llamamos aquí Z4. Entonces, eso va a corresponder a un engranaje. Bien, entonces, este lo podemos llamar Z3 y esto lo llamamos Z2 y este lo llamamos Z1. Este sería el eje 2. Ah, no, perdón, tenemos tres ejes. Entonces tenemos acá. El caso que, digamos, el proyecto o el trabajo, o la entrega que se va a pedir a partir de hoy, yo creo que estoy publicando el enunciado, puede partir de un esquema de estos, ¿sí? Para que el estudiante entonces vaya generando las respectivas
pues primero que todo el ensamble y luego los planos de conjunto y los planos de particulares no estándar, ¿sí? Entonces, aquí seguimos numerando los soportes, yo creo que no son tan, esta parte sería el eje 2, y aquí tendríamos el eje 1, que tenemos acá, ¿ya? Ok. Aquí nos dan unas ciertas condiciones. Nos dice que la relación de reducción global va a ser de 6.25. Entonces, que el modo normal de los piñones, pues de todas las ruedas, es de 5, ¿sí? Y ahí pues faltarían otra serie de datos que se complementarían en un dibujo a escala que nos proporcionan acá. Este sería un dibujo a escala con escala 1 a 5. Por cuestiones estamos en modo virtual, pues nos toca ahí, pues el ejercicio toca hacerlo así como a distancia para que ustedes se vayan dando cuenta. Este caso es más, digamos, me gusta más porque está más detallado. Hay ciertas características que se ven aquí que son importantes tenerlas en cuenta y vamos a tratar de explicarlas por qué. ¿Sí? Entonces, en estos Z2, bueno, tenemos acá estos son dos engranajes cónicos y observen ustedes qué diferencia notan ustedes entre este engranaje, a ver, un momentico. ¿Qué diferencia notan ustedes entre Z4 y Z3? La dimensión, uno es más grande que el otro. Sí, pero por ejemplo, esta X, Z3 solamente está recibiendo, transmitiendo lo que Z4 le dan. Las X son de los platos y los que no llevan son los piñones, profe. esa X, ustedes no sé si vieron qué significa. Bueno, fíjense, esos símbolos ya empiezan a representar algunos aspectos importantes de la funcionalidad de la configuración geométrica, ¿sí? Si venimos acá, listo. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué observan ustedes? Aquí tenemos el que está achurado, sería el Z4,
y el que está aquí abajo sería el Z3. ¿Qué observan ustedes? Profe, que ahí lleva una chaveta, ¿Cuál? el Z4. Muy bien, o sea que aquí estamos observando que el engranaje Z4 con el eje va a tener una fijación tipo chaveta o tipo lengüeta, mientras que el Z3, el engranaje, hace parte del mismo eje, que está hecho en el mismo material, ¿sí? Entonces, cuando es así, la simbología que nos recomienda es como la que ustedes ven acá, ¿sí? Se hacen como unos triangulitos más retenidos para significar que hace parte, que el Z3 hace parte del eje 2. Sin embargo, el eje 2 también va a tener un sistema de fijación, un medio de fijación del engranaje Z2, que es un engranaje cónico, con el Z1, y el Z1 vuelve y juega. Vamos a tener que el Z1 también va a ser, el engranaje cónico hace parte de la pieza del eje 1, ¿sí? Entonces, ese es un reconocimiento que tenemos que hacer ya en principio con esto. Arbey va a preguntar algo. Profe, cuando se dice que cuando se le coloca la señal de que es uno solo, quiere decir que es una única pieza, están hechas todas, el eje Sí, y el engranaje es una única pieza. sí, por ejemplo, en el caso del eje 2 y el eje 1, esos engranajes son tallados en el mismo material del eje, ¿sí? Mientras que en el eje 3, con respecto a Z4, son dos piezas independientes. O sea, el eje se hace con su respectivo material y el Z4 se hace con su respectivo material. Y para vincularlos torsionalmente, entonces se utiliza un medio de fijación como es la lengüeta o la chaveta. Eso es lo que se intenta interpretar. Cuando ya pasamos, digamos, al diseño más detallado, por decirlo de alguna manera, entonces necesariamente el eje 3, que sería todo esto, va a incorporar un rasgo geométrico, ¿sí? Que es el cuñero. El cuñero es esa ranura que hay que hacerle para que entre la chaveta, para que quede la chaveta. Esos son cosas importantes en el caso de nuestro estudio, ¿sí? Que nos obliga a considerar todos los rasgos geométricos que están incorporados en esta pieza. De tal forma que la pieza, el eje 3, tendríamos que hacerle el plano de particular con sus cotas y sus respectivos datos de fabricación como una pieza independiente. Lo mismo pasaría con el engranaje que en este caso llamamos Z4, también sería una pieza independiente, ¿ya? Entonces, en ese tren de potencia que nosotros vemos ahí, en este caso, pues ahí está indicado como 22, porque eso está relacionado en una hoja de partes que ahorita voy a tratar de conseguir. Entonces, en el ejercicio que se está haciendo,
hay que distinguir esas piezas como piezas de baja estandarización, ¿sí? Y por lo tanto tendrían que realizarse los planos. Ahora, si nosotros reconocemos más partes que están apoyándose o que están relacionadas con este eje, observamos los rodamientos. Entonces, ¿qué tipo de rodamientos tenemos ahí? ¿Reconocen ese tipo de rodamiento? ¿Qué tipo de rodamiento es ese, señores? Bueno, ese rodamiento es un rodamiento de rodillos a rótula. No sé si ustedes alcanzan a notar una curvatura. Si ven una curvatura en la parte interna entre el rodillo y el anillo externo, ¿sí? Sí, señor. Ok. Esos rodillos tienen digamos, la capacidad o el comportamiento, o sea, se les llama rótula porque, digamos, si dibujamos aquí el rodamiento, aquí tenemos el eje, ¿sí? Aquí tendríamos los rodillos. Bueno, los rodillos no son realmente aquí cilíndricos, sino tienen una forma tiene una barriguita, ¿sí? Entonces aquí viene la superficie esférica interna. Acá. Entonces, lo que sucede es que, por ejemplo, si el eje es obligado, digamos, en la parte de acá tenemos una carga, una fuerza, él tiene la ventaja, o la ventaja no, sino tiene la característica que él se deja mover, ay, él puede girar un poquito, o sea, este eje que yo le dibujé en línea de trazos, se puede desviar un ángulo. Aquí tendríamos un alfa, ¿sí? Por acción de obviamente que eso son cosas muy pequeñas. Lo que sucede es que si no se coloca ese tipo de rodamiento, ¿sí? Ese tipo de rodamiento hay problemas de fatiga en los ejes, se va a ver una sobrecarga, sobre todo a este nivel, ¿sí? Y se pueden fracturar. O sea, usted podía colocar aquí rodillos o rodamientos rígidos de bolas, o sea, aquí, bola acá, ¿sí? Esos rodamientos de bolas, pues, no permiten esto o lo permiten todavía en menos magnitud, ¿sí? De tal manera que cuando venga esta fuerza y la rigidez angular que van a tener, van a incrementar los esfuerzos acá y eso hace que se pueda partir el eje por este lado, ¿sí? Entonces es una característica que tenemos acá, el colocar este tipo de rodillos. Son rodillos más bien costosos, pero si no se utilizan van a producir mucho más daño que sería la rotura de un eje.
No sé si queda claro. Las deformaciones pues pueden ser también de origen por temperatura. Por ejemplo, si este reductor está en un ambiente caluroso, está al lado de una caldera o está al lado de alguna fuente de calor, ese calor se puede transmitir a las piezas y también se puede, digamos, generar por la misma fricción entre los engranajes y las piezas mecánicas internas, se puede generar cierto calor, entonces se produce dilataciones, ¿sí? O deformaciones también. Entonces, muchos rodamientos que se utilizan ahí, hay que colocarlos de acuerdo a esas características. No sé si ustedes vieron eso con el profesor Leonidas. El profesor Leonidas les comentó algo al respecto. Sí, profe, pero muy por encima. Bien, entonces es muy recomendable que muy recomendable que entonces estén revisando el material de referencia que tenemos en la página web, de diseño gráfico, ¿sí? Temas complementarios, elementos mecánicos estándar, así como tenemos elementos de fijación, cojinetes rodantes y por deslizamiento, transmisiones de elementos flexibles. En este caso, metemos aquí por cojinetes. Y en estos documentos, en estos PDF, sobre todo el de la izquierda, es un compendio de principios que se usan que se usan para tenerlos en cuenta en el- en- en el- en la selección y manejo de todo tipo de rodamiento, ¿sí? Entonces, eh, como ustedes entenderán que es muy difícil un tema tan amplio, que todo se dé en una clase o que todo se dé en una sesión, eso es casi imposible. La cuestión es que, por ejemplo, siempre que tenemos casos de estudio como estos, es bueno empezar a cuestionarse el por qué está así, porque esto es parte del diseño. Y ustedes, como van a ser diseñadores, van a tener que asimilar ese mismo conocimiento, ¿sí? Entonces, ese es digamos, el ejercicio que se quiere hacer ahora. Próximamente, pues, ahorita, pues, vamos a tratar de que ustedes, pues, propongan ciertas cosas, porque de eso se trata el trabajo final, de que ustedes propongan y vayan entonces viendo la necesidad de qué conocimiento no van a tener, o por lo menos a dónde ir, ¿sí? Porque, digamos, la evidencia va a ser los planos, los modelos, los planes y el modelamiento que se va a pedir, ¿ya? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Ok, eh, esos rodillos, muestra a ver acá, siempre es bueno saber el aspecto físico que van a tener esos. Hay una página de internet muy buena para este tema que es el portal de SKF. Ahorita lo miramos bien acá.
Este es, bueno. Aquí está. No, pero no está la foto, desafortunadamente no está la foto. Este cuadrito es muy útil. Aplicaciones de varios tipos de rodamiento. Como aquí está ese rodamiento de rodillos a rótula y aquí hay carga, ¿no? Cómo le va con las cargas radiales, cargas de axiales, de cordinal, montajes, tipos de montajes, compense efectos de desalineación, de mucha predicción, números de muy silenciosos, manguitos, características que yo debo tener en cuenta al momento de incorporar un determinado cualitativamente se mira que para qué sirve y para qué cuenta. Entonces, en fin, yo no sé si hay una fotico acá más. Esto es un ejemplo con ese tipo de rodamiento. Ustedes descargar y lo pueden estudiar como cuando esté en internet, lo graban en su disco duro y lo pueden ver. Pues, fuera de línea. Entonces, lo que se pretende es que ustedes entiendan el porqué de este rodamiento, ¿sí? Y no por qué no se utilizó otro. Aquí hay otro caso. Bueno, quiero que terminemos con este tren de acá, ¿sí? Fíjense que tenemos el engranaje y el engranaje sencillamente tiene un orificio cilíndrico, ¿sí? Es un engranaje tipo recto, o sea que los dientes son paralelos al eje. Entonces, esto sencillamente es una forma de disco. Ustedes ven representados los dientes aquí con este flanco blanco y una línea de trazos, ¿sí? Vamos a ver ahorita más adelante de qué se trata eso. La forma como se hacen los dibujos de corte, esta pieza va achurada, o sea, toda esta masa va en corte y se deja siempre la parte del flanco del diente se deja sin achurar, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Eso es, digamos, por norma. Es una de las dificultades que tenemos cuando modelamos también en SolidWorks. En SolidWorks sí le va a cortar a usted completamente. Si no coinciden, se lo achura también, el diente también se lo achura porque lo corta por un plano que pasa por un diente, entonces queda ahí achurado. Y las normas internacionales dicen que los dientes no se deben achurar, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Esta liniecita que ustedes ven acá, si ven esta línea que está... Uy,
esta línea, trazo largo, trazo corto, ¿saben a qué corresponde? Al diente del engranaje. O sea, si nosotros sacamos aquí el engranaje, aquí está el flanco, este es el achurado y esta línea, ¿sí? Todos los engranajes van a tener esta línea. O sea, esta representación del flanco del diente sin achurar y con esta línea, ahí inmediatamente le avisan a la persona que está leyendo que eso es un engranaje. Pero entonces, ¿esta línea a qué corresponde? Entonces, muchachos, les recomiendo cuando vean esa simbología, les recomiendo que vayan al libro de Larburu, al prontuario de máquinas prontuario de Nicolás Larburu. Este manual, no sé si ya lo he mencionado anteriormente, se puede descargar también de la página web de diseño gráfico. Entonces, nos vamos aquí para el lado de acá. ¿Dónde es que está? Corte. Está. Uy, ¿qué se hizo eso? Acá. Sección novena. Acá. Esta sección novena del arburo es muy útil para trabajar todo lo que es el estándar de los engranajes, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos aquí a... Bueno, aquí también está asociado la parte de poleas, de guayas, de elementos de elevación, también está acá, de transmisiones por cadenas. El estándar de las correas que ustedes ya vieron, ¿sí? Y en esta sección empezamos con los engranajes cilíndricos. Aquí pues se hace el respectivo. Entonces, por ejemplo, acá se muestran los parámetros más importantes voy a colocar aquí. Aquí se muestran los parámetros más importantes, ¿ya? Que se tienen en un par cinemático de engranajes. Ustedes pueden observar aquí la parte izquierda se representa la rueda y en la parte derecha el piñón, ¿sí? La rueda siempre pues se toma con mayor cantidad de dientes y el piñón con el de menor cantidad de dientes. Fíjense, esta representación es importante, es muy usual tenerlos también en los planos, o sea que tenemos una parte, la parte superior es sólida, entre comillas, y la parte inferior es achurada, está en corte, ¿sí? Ustedes observan ahí en la parte izquierda
3 diámetros. Diámetro E2, diámetro D2 y diámetro F2. Digamos, de manera análoga tenemos diámetros aquí en la parte derecha, en el piñón, también esos son parámetros similares. Entonces, fíjese usted, la rayita que estábamos viendo ahorita es esta que está acá. O sea, este D1, ¿sí ven? El D1 corresponde a esa rayita que estábamos viendo en el dibujo anterior. Lo mismo pasa aquí con el D2, ¿sí? Y si nosotros vamos al glosario, esto simplemente es para que ustedes vayan ubicando la información, porque esto pues es grandecito, tiene varias cosas que mirar. Pero entonces, este D1, o sea, el D1 solito y el D2 solito, corresponden al diámetro que se conoce como diámetro primitivo, ¿sí? Entonces, ese sería la representación del eje por donde, o mejor dicho, ese sería por donde pasa el círculo primitivo, tanto en la rueda como en el piñón. Si lo vemos de manera frontal, ¿sí? Ustedes observan los círculos primitivos, ¿sí los ven? Aquí en la parte central están tangentes. Sí, señor. Bien, entonces eso es un concepto supremamente importante, que los círculos primitivos de dos engranajes tienen que encontrarse aquí de manera tangente, ¿sí? Muchas fallas de engranajes se da porque o están muy metidos o están alejados, entonces quedan cargadas las puntas de los dientes y por ahí se quiebran. Eso Profe, hace me que... pregunta. Sí, cuénteme. Entonces, la distancia entre ejes sería el radio de esos dos. Sí, efectivamente, mire, el C que usted observa aquí es que es otro parámetro importantísimo, la distancia entre centros, ¿sí? Es en realidad la suma del radio primitivo 2, que en este caso sería el de la rueda, y el radio primitivo 1, que en este caso sería el piñón, ¿sí? Listo. Entonces, la distancia entre centros tiene que ser esos dos radios, ¿ya? Otro parámetro importantísimo de los engranajes es este, B. Aquí en el piñón tenemos B1 y en la rueda tenemos B2. Cuando vayan a estudiar diseño de máquinas, pues, más que todo en diseño de máquinas 2, se estudia el diseño por cálculo de los engranajes, y van a encontrar que gran parte de la capacidad de transmitir potencia, de transmitir el movimiento, torque y velocidad de un engranaje a otro, depende mucho de este ancho, ¿sí? Por ahora nosotros pues tenemos que tomarlo en cuenta como un parámetro geométrico importante, esto para, bueno, ahorita les voy a mostrar un recurso que se tiene para, digamos, dimensionar o para tener en cuenta algunos parámetros de los engranajes, ¿sí? Como ven ustedes, hay engranajes que bueno, los engranajes pequeños pues sencillamente se tallan a partir de un cilindro prácticamente, como ven en la parte derecha, el piñón. Mientras que en la rueda, por su diámetro y su tamaño, hacerlo sólido pues generaría una pieza muy pesada, muy complicada de manejar. Entonces se utilizan rasgos geométricos como son los brazos y los refuerzos para darle
para darle más ligereza a esa pieza y poderla manejar mejor, inclusive para efectos dinámicos. Una pieza, por ejemplo, imagínese usted un tren de engranajes en una máquina que tiene que estar parando, arrancando, parando, arrancando. Un ascensor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si tenemos ruedas muy pesadas, eso va a ser complicadísimo de manejar, en que a pesar de que los ascensores tienen su propio freno, pues los frenos trabajarían de forma muy recargada por la acumulación de energía cinética rotacional que podían tener estos elementos, ¿sí? Entonces, siempre, digamos, en diseño de elementos de máquinas, en cuanto tiene que ver con la geometría, siempre es bueno buscar que las piezas no sean tan pesadas, ¿sí? Pero entonces ahí viene el dilema, ¿no? ¿Qué tan livianas las puedo hacer? Porque de todos modos, para hacerlas livianas tengo que quitarle material, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a estudiar ustedes en el curso de diseño de máquinas 2. ¿Ya? Por ahora, ustedes, pues, se van a dar cuenta varios tipos de configuración. Hay varios formatos, digámoslo así, para este tipo de ruedas. Uno de esos es el de los radios. Y ojo, mire cómo se representan al lado izquierdo, ¿sí? Tiene hay que tener cuidado porque la gente tiende a achurar el centro, ¿sí? Es lógico, ¿no? El centro lo ve uno aquí sólido, pero yo no sé, los que hicieron la norma dijeron, no, que el centro no puede ir achurado. Ah, bueno, ahí, ni modo. Si usted hace esto en SolidWorks, le va a achurar todo esto. Tin, 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 tin. ¿Sí? Le achura todo esto. Entonces, para hacer los planos, toca entonces hacer una modificación, hacerle un truquito ahí. O sea, prácticamente retocar el achurado para poder ponerlo bajo normal. El piñón no tiene problema porque ese, pues, o bueno, sí tiene problema si achura el franco del diente también lo suele achurar por completo. Vamos a ver si alcanzamos a mirar eso. ¿Sí? Ok. De aquí en adelante tenemos el módulo. El módulo es la relación que hay entre el diámetro primitivo y el número de dientes, ¿sí? Esa relación y se representa con la letra mayúscula M, va siempre a un mayor tamaño de diente, el módulo va también creciendo en magnitud. Y está el paso diametral o diametral pitch, que es el sistema en pulgadas, el sistema americano, ¿sí? Que también tiene que ver con la relación entre diámetro primitivo y Z, pero entonces este va invertido, va creo que abajo, ¿sí? Entonces siempre pasa como en los tornillos, vamos a tener un sistema métrico, que es el del módulo, y un sistema de pulgadas, entre comillas, que sería el sistema de paso diametral, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener. Bueno, eh, eh, esta es la cremallera de referencia. Esto más que todo lo van a ver en mecanismos que yo quería acá. Entonces, aquí tenemos todos los parámetros de todas las variables que se manejan de carácter cinemático.
las diferentes variables. C, distancia entre centros. CP, circunferencia primitiva. D, diámetro primitivo. Y así sucesivamente. ¿Ya? M minúscula aquí en este caso es. Y aquí abajo todas las fórmulas que para, digamos, hallar ciertos parámetros. Por ejemplo, en este caso, distancia entre centros, D1 más D2 sobre 2, eso significa D1 y de diámetros primitivos, que también sería igual al módulo por, abrimos paréntesis, número de dientes de rueda 1, número de dientes de rueda 2, son, ¿sí? Entonces, este formulario es muy útil, supremamente útil. Cuando tenemos entonces un planteamiento tenemos que, digamos, que nos plantean que hay que diseñar una caja, o sea, diseñarla desde el punto de vista geométrico o cinemático, ¿sí? Todavía por resistencia no, eso queda pendiente, pero sí lo podemos hacer desde el punto de vista geométrico como algo, digamos, como un primer diseño, ¿ya? Entonces, aquí, entre estos trenes, vamos a tener todas esas variables, involucradas todas esas variables que están acá, ¿sí? Distancia entre centro, deduciendo y con alguna información adicional, por ejemplo, proveniente del dimensionamiento acá que nos pueda dar escala, como sería el que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Como vemos aquí en el rótulo, tenemos una escala de 1 a 5. Entonces, si nosotros tenemos la fotocopia medio milímetro, podemos la dimensión en magnitud real. Entonces, algunos datos se sacan directamente de las medidas que están acá. Para el problema del cálculo, resistencia que en este manual, pues vamos a tener aquí tenemos, por ejemplo, los engranajes helicoidales, cilíndricos helicoidales. Fíjense usted, en este no es paralelo al eje, sino está inclinado. Entonces va a haber otra serie, van a haber unos encuentrar y para tener otros parámetros para poderlos dimensionar. Entonces, de igual forma, aquí en esta parte, esta es la tabla 28.9 del Arburu. Ustedes pueden observar donde cilindro helicoidal, ¿sí? La inclinación del diente con respecto al eje. Ese es un ángulo de hélice, se conoce también como ángulo de hélice. Y
Y así sucesivamente vamos a tener todo el resto. Hay un paso, es interesante mirar acá. Hay un paso normal, como sucede en los, en las roscas. Ese también, y hay un paso axial, ¿sí? Y hay un paso axial. Entonces, el paso normal es perpendicular al flanco del diente. Y el paso axial es como una de las componentes del paso normal. Entonces, tenemos que tener en cuenta este beta. Estos engranajes helicoidales se usan mucho en trenes de engranajes donde se requiere régimen silencioso y suave de la transmisión de potencia. Entonces, por ejemplo, las cajas de cambios de los vehículos es muy usual tenerlos porque si no sería imposible soportar el ruido en un carro. Este es un sistema, digamos, derivado, que es el sistema sin fin corona, que se usa muchísimo en reductores. Prácticamente el piñón viene siendo un tornillo y la corona pues es una rueda helicoidal que tiene las características anteriormente vistas, solo que como ustedes aprecian en estas vistas, la corona se le hace un tallado especial para que se adapte mejor al tornillo, ¿sí? Entonces, en realidad es una rueda helicoidal un poquito especial. Aquí ustedes pueden ver los parámetros y aquí tenemos los parámetros de ese sinfín corona. Yo simplemente aquí estoy mostrando ubicaciones. Luego entramos aquí al ámbito de los engranajes cónicos que se usan para transmitir potencia cuando los ejes se cortan, ¿sí? Podemos tener caso de ejes que están a 90 grados, entonces son muy útiles para transmitir el movimiento rotacional entre ejes que están a un determinado ángulo. Normalmente, la gran mayoría, pues obviamente son a 90 grados. Sin embargo, como ustedes pueden apreciar abajo, se pueden tener ángulos de cualquier magnitud. Y aquí estaría la parametrización de un par cinemático de engranaje cónico, ¿sí? Ya aquí vamos a tener, o sea, hay cónico recto, ¿sí? Cónico recto significa que los dientes no es que estén paralelos, ¿no? O mejor, el flanco sí, el flanco del engranaje recto, cónico recto, sí, digamos, hay, ahí tiene variantes también por el lado helicoidal, por el lado, hay uno que se llama cerol, hay otro que se llama hipoidal, que van a tener variantes geométricas muy, muy especiales, muy complejas, que yo espero que ustedes las miren en mecanismos, para no, digamos, no tener tanto contenido ahora. Entonces, en esta parte, como ustedes pueden apreciar, aquí están los parámetros de los engranajes cónicos. En el caso del ejemplo que tenemos, están los engranajes cónicos planteados porque precisamente tenemos una transmisión de ejes a 90 grados, como ustedes pueden apreciar. El eje 1
es el que tenemos aquí al frente, y el eje 2, entonces están formando 90 grados y aquí se hace entonces el embonamiento por el engranaje cónico. ¿Ya? Ok. Entonces, señores, estas tablas son bastante importantes tenerlas, adquirirlas. Ustedes las pueden bajar de la página web de diseño gráfico. Bueno, aquí ya más o menos. Entonces, con esos datos, nosotros entonces podemos seguir con la tarea de ir dimensionando, ¿sí? Ahora, en cuanto a engranajes, pues nos toca apoyarnos más que todo en esas tablas que les acabo yo de mostrar, ¿sí? Para entonces poder completar todo el dimensionamiento. Sin embargo, nos hacen falta ciertos rasgos geométricos, ciertas características en los ejes que tienen que ver con elementos como los que ustedes aprecian acá. Por ejemplo. Este elemento mecánico, ¿cuál es? ¿Un anillo de retención? Sería un anillo de retención, ¿sí? ¿Por qué anillo de retención ahí? Porque el engranaje se movería, ¿no, profe? Eso significa que el engranaje es, digamos, no tiene, digamos, mucha fijación axial, porque esto lo podían meter con ajuste forzado, ¿sí? Entonces, se corre el riesgo de que el engranaje se corra para alguno de los lados. Aquí, pues, hay otro elemento que vemos aquí, este que vemos acá y este que vemos acá, ¿sí? O sea que el engranaje está montado sobre el eje, en una zona del eje, ¿sí? Que es completamente cilíndrico. Entonces, corremos el riesgo que el engranaje, el Z4, se corra a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Y eso hay que impedirlo. Entonces, aquí ustedes pueden observar una estrategia para hacer esa fijación de carácter axial por el lado izquierdo. Entonces se utiliza un anillo de retención y por lo tanto al eje hay que hacerle una ranura. O sea, el eje tiene un ranurado con las condiciones estándar de esos anillos de retención. ¿Cómo averiguo yo el estándar de esos anillos de retención? O sea, esos anillos de retención son piezas también estandarizadas, ¿sí? Entonces, necesariamente los tengo que buscar en tablas. Para eso, yo les recomiendo, por ejemplo, el libro de Chevalier. El libro del Arburo no me acuerdo si haya esos anillos de retención. No me acuerdo tenerlos, pero sí estoy seguro que lo tenemos acá en Chevalier.
a tocar ir al índice aquí. En este caso los llaman anillos elásticos, 213. Entonces aquí en la sección 45, estos son los anillos de retención, aquí los llaman arandelas elásticas, y ustedes pueden apreciar, aquí tenemos el estándar. El otro medio que podemos tener para este tipo de elementos serían los catálogos técnico-comercial. Por ejemplo, acá, Profe, qué pena no está compartiendo. ay, perdón. Esto, ¿ustedes están viendo o no? No, señor. Ok. Entonces, en el libro de Chevalier, en la sección 45, tenemos esos anillos elásticos o chavetas de retención, y aquí ustedes observan el estándar, ¿sí? Anillo externo, anillo interno, y esta tabla está la, el estándar como tal, ¿sí? Aquí más abajo hay otras clases, en fin. Bueno, esa es una alternativa. La otra alternativa es que estos tienen fabricantes. Por ejemplo, en el caso de Rotor Club, hay un catálogo muy bueno que se puede bajar de internet. Entre otras cosas, ustedes se pueden enterar de la diversidad de anillos que hay para muchas otras aplicaciones, ¿sí? Y eso es lo bueno de este tipo de información. Información que también les se enseñan enseñan a manejar como, por ejemplo, aspectos de instalación, que eso también es bastante importante, ¿sí? La designación que tienen estos elementos, pues por lo menos en el entorno de esta empresa, que sería Rotor Clip, ¿ya? Materiales, certificaciones, etcétera, etcétera. Y aquí ya comienzan entonces los estándares con las tablas, ¿ya? Pues digamos, este tipo de información es muy buena, o siempre y cuando pues la mantengamos así actualizada, y cuando, como estamos nosotros en diseño, y diseño significa que yo estoy generando información para fabricar, en algún momento tengo que fabricar la máquina y tengo que adquirir cosas de este estilo. Y porque esto se asume que ya está hecho, que lo que yo tengo que mirar es los parámetros geométricos que me sirven y que afectan a otras piezas, por ejemplo, en este caso el eje,
Entonces yo tengo que tomar datos acá de esos parámetros, ¿ya? También ustedes pues tienen esos estándares en el toolbox de SolidWorks. Acá tenemos biblioteca. Entonces aparece aquí Toolbox, por lo general toca instalarlo o toca agregarlo mejor. Y aquí están los estándares, ¿sí? No todos los estándares van a tener, por ejemplo, en este caso yo por ejemplo, para este tipo de piezas, me gusta ir aquí a DIN, por ejemplo. Y aquí están los anillos de retención. Entonces, aquí solamente tenemos el externo, que es el para ejes, y el interno, que es para carcasa. Y listo, aquí tenemos esos tipos de anillos de retención. Cuando lo vamos a crear, aquí en la parte izquierda van a aparecer una serie de parámetros que yo tengo que darle para que me los me lo modele. Aquí abajito, en esta parte, estándar, bueno, está el tamaño automático. Bueno, en el número, en el file name prácticamente está la designación, la forma como él depende mucho del diámetro del eje, esa designación, en fin. Entonces, este tipo de elemento, como pueden ustedes observar, hay muchas fuentes de información, ¿sí? Y me va a afectar el eje. Y tengo que tenerlo listo en la base de datos, ¿ya? Muy probablemente no lo tenga que modelar porque lo puedo traer del Toolbox, ¿sí? Si no, pues me toca ir por ejemplo, a RotorClip o a Chevalier y me tocaría modelarlo manualmente, cosa que es poco común, ¿no? No es lo ideal. Sin embargo, a veces sí, se dan casos que el toolbox no es que sea infinito, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Ok. Por otro lado, el otro elemento para fijar el engranaje de manera axial es esto. ¿Ustedes cómo interpretan esta representación que vemos acá? Esto que ustedes ven aquí, ¿qué es? ¿Qué representa eso? Un buje, profesor. Sí, es más que todo una camisa, ¿no? Es decir, un anillo, un tubo, ¿sí? Un tubo. Entonces tenemos el eje de simetría rotacional. Acá. Esto va achurado. Y al interior pues está esa zona del eje. ¿Sí? Ah, bueno, esto tiene sus parámetros. Longitud, diámetro externo, diámetro interno.
etcétera. Ok. Entonces, como ustedes pueden apreciar acá, la funcionalidad de ese anillo es simplemente de separador con la camisa interna del rodamiento. El rodamiento, como ustedes pueden apreciar aquí, el rodamiento se apoya, y eso es bien importante, se apoya acá con la tapa. Esta tapa está atornillada a la carcasa. Entonces, eso no se va a mover de ahí. Y el rodamiento transmite pues, aquí por este lado, por el anillo interno, se apoya con el eje y a la vez este anillo de separación hace que el engranaje no se mueva hacia la derecha, no se mueva, sencillamente no se mueva a la derecha. Y para poder completar esa fijación, pues se utiliza los anillos de retención. Eso en cuanto a la parte axial. Fíjense que está también la lengüeta del cuñero para la fijación torsional. Entonces, este elemento, el Z4, con respecto al eje, tiene varias fijaciones. Y eso afecta la geometría del eje. Va a afectar la geometría del eje. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. En la parte izquierda, ustedes aprecian otra vez un rodamiento de rodillos a rótula, autoalineante. Tenemos anillo de retención en esta parte también, ¿sí? Aquí supuestamente hay un ranurado para un anillo de retención también, ¿sí? Hay un escalonamiento y tenemos el eje de salida. ¿Ya? Acá. Bueno. Entonces, si vamos a ver, si le vamos a sacar el plano del eje, ¿sí? Aquí, pues, las piezas que van a tener plano, básicamente son el eje. Ese plano lo podemos ver configurado acá. Uy, ¿qué pasó? Creo que abrí el que no era. Miércoles, ¿dónde está? No. No, no está.
Ok. Entonces, este eje que estábamos... y todos los que ustedes de aquí en adelante ven, pues dependen mucho de los elementos que están montados sobre él. ¿Sí? Aquí en el segundo eje, aquí voy a quitar este. Bueno, otra cosita finalmente para salir del eje 3. Otra razón de ser para otra razón de ser bien importante para utilizar los rodamientos de rodillos a rótula es porque acá, fíjense ustedes, la carcasa, ¿sí? Tiene esta superficie de apoyo para los rodamientos, ¿sí? Acá y acá, ¿sí? Se supone que si en un proceso de mecanizado convencional, esto pues quedaría suficientemente alineado, pero no siempre es así. Entonces, exagerando un poquito, digamos, si tenemos una superficie acá, ¿sí? O sea, mecanizaron esta superficie en la carcasa y la otra quedó así, digamos, por este lado, acá. Vemos que aquí hay un desalineamiento. Como les digo, estoy exagerando. Pero eso puede ser inclusive micras de diferencia. Entonces, si yo coloco un sistema de bolas, un sistema de rodamiento de bolas o un rodamiento de rodillos, que también sí es rígido, sencillamente el eje está siendo forzado y va a perder la alineación y eso se transmite al eje y las consecuencias son bastante nefastas. Entonces, se van a producir sobrecargas, sobre todo por flexión en la parte central, y por ahí se puede quebrar el eje. Entonces, para solventar eso, de una manera un poco más barata, bueno, barata entre comillas, ¿sí? Es utilizar utilizar los rodamientos de rodillos a rótula para que ellos compensen ese desalineamiento y esos esfuerzos debidos al desalineamiento no se transmitan al eje. Entonces, esa es otra gran causa, esa es otra gran razón por la que se utilizan estos rodamientos acá. Ahora observen ustedes, en el segundo eje se utiliza otro tipo de rodamiento. Sí, no sé si los reconozcan. Acá tenemos el de la derecha y este es el de la izquierda. ¿Cómo se llaman esos rodamientos? Rodamientos de rodillo cónico, profe. Muy bien, sí señor. Son rodillos cónicos, rodillos eh, eh, tienen su conicidad. ¿Y a qué se debe que los utilicen ahí? ¿Por qué no siguen, por ejemplo, trabajando con los de rótula? Claro que no creo que se animen mucho con lo que cuesta un rodillo de sus, ¿no? Pero bueno, ¿o por qué no utilizaron uno de rígido de bolas, por ejemplo, que son más baratos?
Bueno, la causa por la que se utilizan rodillos cónicos acá es porque precisamente tenemos engranajes cónicos. Los engranajes cónicos tienen algo muy especial, porque cuando se transmiten torque, transmiten carga, ¿sí? Lo hacen, generan unas fuerzas que van radiales, unas fuerzas que van paralelas al eje o axiales, y las fuerzas tangenciales, que son las que encargadas de transmitir el movimiento rotacional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Observen esta fuerza axial, sería la fuerza radial. Entonces, la fuerza axial trata de empujar el eje, trataría de empujar el eje hacia este lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos un buen soporte aquí que le haga la contra a ese efecto axial, pues esto sencillamente esto se va a salir, ¿sí? O se va a dañar si tenemos un rígido bolas acá. El ideal es entonces es un rodamiento cónico que va a soportar tanto carga radial como carga axial. Esa es la principal función de él. Aquí, pues, en cuanto a alineación, sí es bastante rígido, es un sistema bastante rígido, lo cual se tiene que garantizar la alineación de este orificio con respecto a este orificio, se debe garantizar completamente, ¿ya? Entonces, los engranajes, perdón, siempre que tengamos engranajes cónicos, engranajes helicoidales, engranajes que tienen un compromiso de fuerza axial muy importante, siempre los vamos a ver ahí metidos a los engranajes cónicos, ¿ya? Y siempre van en pareja, siempre van emparejados, o la gran mayoría de veces van emparejados. Aquí, esto se llama montaje en tándem, lo cual hace que permita que se puedan apoyar en la carga axial tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, ¿sí? El engranaje recto, pues no tiene, aquí por este lado, va a transmitir solamente la carga radial y la carga radial y la carga tangencial. No hay cargas axiales. En cambio, el cónico sí. Bien. Aquí ustedes ven una combinación. En el piñón de entrada, en el eje de entrada, con su respectivo piñón, tenemos un rodillo cilíndrico. Y aquí tenemos dos balineras cónicas en tándem. Entonces, aquí es un conjunto de dos balineras cónicas. ¿Y por qué será que aquí se utiliza este rodillo, eh, balinera cilíndrica? Aquí, por ejemplo, este engranaje cónico va a estar sometido también también va a estar sometido a una fuerza axial, en este sentido, ¿sí? Va a tener una reacción y una fuerza radial que proviene de acá, ¿sí? Entonces, las fuerzas radiales aquí son muy bravas, muy, muy altas. Los rodamientos a rodillo son los rodillos que más aguantan
carga radial, ¿sí? Pero no, como ustedes pueden observar, en cuanto a carga axial son completamente nulos. Para eso entonces se tiene los rodamientos cónicos aquí emparejados, ¿ya? Entonces, de esa manera se estabiliza esos dos. Entonces, de un lado, se necesita que se apoye mucho sobre la parte de la carga radial y por el otro lado, entonces, se encarga de la carga axial como tal. Aquí hay otras características que no alcanzamos a observar bien. Yo quiero referirme al eje número 2, el eje número 1, ¿sí? El eje número 2, pues ahí digamos, tenemos ahí un escalonamiento. Fíjense cómo se apoya acá el engranaje cónico, aquí en esta parte. Esto es lo que conocemos como hombro, el hombro del eje. Y entonces no permite que el engranaje cónico se vaya hacia la derecha, ¿sí? Pero entonces en la parte izquierda, aquí hay un anillo de separación que se apoya en la pista interna del engranaje cónico. Y el cierre completo se hace por la tapa y un anillo distanciador. Esos anillos son calibrados. Esos por prueba y error se van colocando para que quede la balinera cónica adecuadamente cerrada. Si queda abierta, se daña. Si queda muy apretada, entonces ahí se va a formar, ahí se va a generar mucha fricción. Pero en el eje 1 hay otras características. El eje 1 es el de este lado, el de acá. Y vamos a tener, además, aquí en esta parte sí vamos a tener el detalle de ese eje. Entonces, en la parte superior está la definición, o sea, cómo se establece el engranaje cónico. Ese engranaje cónico está relacionado con esta tabla. Tenemos el módulo, el número de dientes, ¿sí? Estos son los datos que nos piden para fabricar ese engranaje. Y yo quiero también hacer notar esta parte que está aquí, ¿sí? Observen acá y tiene una referencia acá, M50. Ese M50 se refiere a que ahí hay una rosca métrica, ¿sí? Ustedes pueden observar ahí los diferentes escalonamientos. Esta de diámetro 55 es la zona donde se van a apoyar las balineras. Debería entonces tener los ajustes respectivos, ¿sí? Aquí se pasa de 55 milímetros de diámetro a 51 y luego acá se vuelve, aquí está el dato, ahí se comieron ese dato. Bueno. Sí, en esta zona debería ser también 55. Fíjense ustedes esta característica, y eso es muy usual en los ejes.
que hay un diámetro intermedio que es menor a los diámetros que están adyacentes. En este caso 55. O sea que este lado, si no me dicen nada, yo asumiría que es 55 también, en esta parte. Esta cintura de 51 se debe a que se va a tener que llevar el rodamiento, ¿sí? El rodamiento entra por acá, porque es imposible entrarlo por arriba. Entra por la parte de abajo y hay que llevarlo hasta aquí, hasta el asiento de balinera. Entonces, este diámetro 51 sirve para aliviar el trauma que se produce al meter el rodamiento con ajuste forzado, ¿sí? Hasta este lado. Si fuera todo de un mismo diámetro, podríamos hasta dañar el rodamiento. Entonces se usa, uno a veces piensa, dice, ¿por qué hay esos rebajes de los ejes? Entonces sencillamente es para comodidad de instalación de esos rodamientos. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces, como ustedes pueden apreciar, muchas de las piezas, en el caso de los trenes de potencia, interactúan no solo engranajes, no solo rodamientos, sino otra serie de piezas que sirven de complemento. Acá pues tiene que, como yo les decía, en esta parte de acá se ve pues aquí no se ve la rosca, pero la rosca que estábamos analizando ahorita es esta que está aquí. Entonces se necesitan dos tuercas, un sistema de tuerca y contratuerca para que no se gire. Y esas tuercas darían el cierre completo a todo este sistema de balineras que tenemos de aquí atrás. Muy importante, digamos desde el punto de vista de diseño de estas cajas, estas tapas. Fíjense que estas tapas, acá, esta que tenemos aquí, esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, eso son elementos muy importantes porque si esta caja, por ejemplo, está en una mina hace parte de algún sistema de elevación en un taller y hay viruta y hay arena y toda serie de cosas, cualquier tipo de contaminante que alcance los cuerpos rodantes de las balineras, pues es un desastre. Esas tapas, entonces, hay que tenerlas en cuenta. Fíjense que me sirven de topes, ¿sí? Para las balineras. Aquí tenemos inclusive un anillo de separación, etcétera, ¿sí? Bueno, esto es como una visión rápida de los detalles de diseño que se tiene en un sistema de transmisión por engranajes, ¿ya? En cuanto a ejes, en cuanto a engranajes, en cuanto a soportes. Pero como ustedes pueden observar, están muy metidos los anillos de retención, los separadores, en fin, las tapas, tuercas de estas que están acá, son tuercas de fijación en los ejes. Están las cuñas, luego están los cuñeros, en fin. Más o menos ese es el universo, ¿sí? De pronto hay otros ejemplos donde pueden haber tornillos, en algunos casos hay unos sistemas de fijación también de carácter cónico, etc. Pero digamos que esto es lo más típico, esto es lo más normal que se encuentran en los sistemas
y en los trenes de potencia con engranajes. ¿Ya? Bueno, aquí ya se nos está acabando el tiempo. Yo les voy a colocar esta tarde, les voy a publicar el caso que nos sirve de enunciado para la entrega final y en donde se van a quitar ciertas piezas, obviamente piezas que hemos visto acá que están relacionadas con ejes, engranajes y soportes, de tal forma que el estudiante tiene que seleccionar, elegir y proponer geometrías para completar la, la configuración del conjunto mecánico. ¿Sí? ¿Quién? Sebastián, ¿qué vas a preguntar? Profe, qué pena. Profe, más o menos, ¿cuántas veces se le haría un mantenimiento a elementos rodantes, así como los rodillos? Bueno, O sea, en la parte de lubricación. sí. De hecho, por ejemplo, en las cajas como de este tipo, el fondo de la caja se convierte en un cárter. Eso está lleno de aceite. Se lubrica entonces por salpique a los rodamientos y no solo a los rodamientos, sino también a los engranajes. Entonces, por eso tiene que haber como cierto aislamiento, hay un gran aislamiento mejor de todos los elementos, porque al interior va a haber lubricante, seguramente va a haber lubricante y si no hay sellamiento, pues entra tierra, entra toda clase de contaminantes y si se contamina el aceite, es un desastre completo, va a dañar muchas cosas. En cuanto a mantenimiento, pues es muy difícil responder la pregunta ahora porque eso depende de muchas variables. Las horas de uso, las condiciones ambientales, temperaturas, en fin, hasta el régimen de trabajo, ¿no? Hay máquinas que tienen un régimen brusco, ¿no? Usted tiene una trituradora de piedra, los choques torsionales son violentos y se transmiten a todos los elementos, inclusive los soportes. Entonces, eso restringe la vida útil de cada uno de estos elementos, ¿ya? Entonces, precisamente hay una materia que ustedes van a ver más adelante que es ingeniería de mantenimiento. La escuela tiene posgrados en mantenimiento, donde ahí uno de los estudios es ese, ¿no? De calcular cuál sería la periodicidad de una inspección, de una reparación, ¿sí? Calcular el pronóstico de vida de elementos mecánicos, etcétera, etcétera. Eso es muy interesante y de cierta manera también está relacionado con el diseño, porque cada cosa que uno coloque aquí, ¿sí? En realidad pues va a tener una vida útil determinada y eso pues va a afectar también el mantenimiento. Entonces, usted puede colocar balineras muy fuertes, como para optimizar costos, puede tener balineras menos fuertes, obviamente dentro de un rango que ustedes van a tener que estudiar en diseño de máquinas 2. ¿Sí? Entonces, los rodamientos es un campo de estudio, en cuanto a mantenimiento, es un campo de estudio bastante importante. Hay sistemas de diagnóstico, en fin, hay muchas cosas que mirar. Por favor, me hacen el favor y anotan en el chat presente. Una cosita, les recomiendo mucho que vayan adquiriendo toda esta documentación, que la vayan localizando por lo menos, para que entonces puedan ir desarrollando el trabajo que se va a plantear. En la, en la, en la clase del sábado, pues vamos a ver avances.
yo voy a tomar nota de los avances que tengo. ¿Ok? Listo, profe. Listo, Entonces, profe, muchas gracias. Profe, ¿eso quiere decir que hoy no sube a la plataforma para ya ir trabajando? sí, yo voy a tratar de montar el enunciado esta tarde. Lo que pasa es que tenemos en la tarde, entonces yo voy a tratar lo más posible. Si no es hoy, entonces sería mañana, pero sí para que se empiece a trabajar, ¿no? Ustedes empiecen porque lo otro, no, y claro está que para la extensión del tema yo creo que no, no creo que se gaste tanto tiempo, ¿no? Me parece que voy a pensarlo un poquito más. Voy a pensarlo porque el sistema que pienso colocar tampoco es cosa del otro mundo. No es no es tan grande, ¿no? Pero sí se necesita que ustedes apliquen bien las ciertas principios de, de selección de los componentes y sobre todo que los sepan representar y que los sepan manejar en el modelamiento. ¿Ya? Entonces, eh, voy a pensarlo bien, pero eso sí, lo seguro es que aparece en el entorno Classroom y eso les avisa por el correo Gmail que ustedes están utilizando. ¿Listo? Bueno, señores, entonces que pasen buena tarde y nos vemos en la próxima. Listo, profe, Listo, profe, igualmente. muchas gracias. Hasta luego entonces.